Chicos, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Cuántos somos? Dorcas, ¿cuántos somos ahora? Somos 6, doctora. Ya, no, pero ¿cuántos somos en el grupo? Somos 24, si mal no Ya. recuerdo. Esperamos, ya empieza 11:45, ya, a las 11:50 empezamos, ¿ah? Avísales por
A ver, chicos, vamos a empezar. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí. Ya, vamos a empezar porque, mire, ya son 11:50. Bien. El tema de hoy día es imágenes y riñón. Vamos a tocar hoy día acerca de ecografía y radiografía, básicamente, y la próxima clase que tengamos va a ser resonancia magnética, si no me equivoco. Ok, siguiente. Bien. Vamos a hablar de la uno, oye, atrás, por favor. 1 y 2, que es radiografía y ecografía, ¿ok? Luego tomografía, resonancia magnética, es la siguiente clase. Siguiente, por favor. ¿Ok? Un segundo, creo que tengo un problema. Un segundo, por favor. Ok. Bien. Eh, bueno, en cuanto a los estudios de imágenes, siempre ha habido un desarrollo lento pero sostenido de las técnicas que vamos a observar para poder detectar enfermedades nefrourológicas. La tendencia a sustituir las técnicas que usan medios de contraste y radiación ionizante por otras pruebas que no utilizan radiación siempre ha sido la prioridad, porque como sabemos es nefrotóxico. Es importante entender la autoridad diagnóstica y limitaciones de cada prueba de imagen que va a facilitar la evaluación apropiada del paciente. Siguiente. Bien, primero empecemos con una radiografía simple de abdomen. ¿Ok? Históricamente se han usado en la evaluación inicial de los riñones y en el resto del abdomen. Proporciona información muy limitada y sus principales usos es para la detección y seguimiento de las calcificaciones renales, cálculos renales, litiasis renales, ureterales, ¿ok? O sea, litiasis o cálculos renales y también ureterales que no se pueden evidenciar en la ecografía, porque en la ecografía básicamente te evidencian los cálculos a nivel renal, más no en las vías urinarias, ¿ok? Y confirma también la ubicación renal previa a las biopsias. Siguiente. Entonces, es una radiografía simple de abdomen de pie, donde podemos encontrar la columna vertebral en número 1, las costillas, los riñones, ¿no es cierto?, que se van a encontrar en el 7 y el 8, sabiendo que el riñón izquierdo es mucho más superior que el riñón derecho debido al hígado, y también que el riñón izquierdo, si se dan cuenta, es mucho más voluminoso que el izquierdo, y eso lo habíamos comentado, que es debido a la arteria renal, ¿no es cierto? Como la irrigan mucho más, es mucho más rechonchita. Entonces, vamos a darnos cuenta que ahí la ecografía, la radiografía de abdomen va a ser importante para poder ver la ubicación hacia grandes rasgos de los riñones. Vamos a ver el hígado, vamos a ver lo que les comentaba anteriormente mi grupo, ¿no? La línea del psoas. Como les comentaba, el psoas, el riñón va en dirección al psoas, de adentro hacia afuera, como se pueden observar el polo superior a nivel de la línea medial, y el polo inferior hacia afuera y de atrás hacia adelante, de tal forma que el polo superior queda en la parte posterior del peritoneo y hacia la línea media. Creo que lo comentaron en su clase de anatomía. Siguiente. Entonces, ahí pueden ver la presencia de una nefrocalcinosis, como en el primer dibujo, en la primera imagen, perdón, la presencia de cálculos, como en la segunda y la tercera imagen. Entonces, la radiografía de abdomen nos puede ayudar, sí, es muy limitado, es cierto, pero nos puede evidenciar, podemos evidenciar la presencia de cálculos. Siguiente. Bien, otro tipo de estudio que utiliza la radiografía es la urografía intravenosa. La urografía intravenosa, o llamada también pielografía intravenosa o urografía excretoria, es un examen radiológico que nos permite también el estudio del aparato urinario mediante la utilización de radiografías seriadas tras la administración de un contraste. Como el contraste es la misma densidad que el cálculo, ¿no? Probablemente, o sea, pues la misma densidad que el cálculo nosotros vamos a poder ver y evidenciar de acuerdo a una radiografía seriada cómo está yendo, está permeable la vía urinaria. Entonces, ha sido reemplazada por la Eurotac, es cierto. La tomografía va a ser mucho mejor que una urografía intravenosa, una urografía excretoria o de pronto una radiografía. ¿Ok? Entonces, después del procedimiento se hace una radiografía basal de pie, ¿no es cierto? El paciente de pie. Se ingresa contraste, se hace una radiografía al minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos. Entonces, como pueden observar en la parte inferior,
nos damos cuenta de una radiografía basal, una radiografía a los 5 minutos y una después de administración del contraste y una a los 10 minutos. Siguiente. Bien. En lo que respecta a la patología, los hallazgos más habituales que vamos a encontrar en un paciente que le hemos hecho una urografía excretoria va a ser lo siguiente. La presencia de cálculos es muy sensible en el 80%. La presencia de una hidroureteronefrosis. Tú vas a poder observar, como estás pintando toda la vía urinaria, vas a poder encontrar la presencia de dilataciones, es decir, una ureteronefrosis, una hidroureteronefrosis. Tumores de la vejiga urinaria, obviamente porque te vas a dar cuenta que lo bordea, no lo pinta. ¿Ok? Anomalías congénitas del riñón, riñón en herradura, una ectopia renal, una tosis renal, doble sistema tirocardial, divertículos, o algunos, por ejemplo, ataxia tubular renal, necrosis papilar, distorsión de anatomía por estructuras adyacentes. ¿Ok? Pues la ventaja que es de fácil disponibilidad y alta detección del líquido. Siguiente. Entonces, ¿me escuchan, no, chicos? Sí, Sí, se lo doctora. escucho, doctora. Perfecto. Entonces, tengo aquí una urografía intravenosa. Ya, obviamente, tomé la radiografía de inicio. Luego, a los 5 minutos vamos a encontrar la fase nefrogénica. ¿Ven cómo está pintando todos los cálices menores, todos los cálices mayores, la pelvis renal? ¿Ok? Y en el otro lado derecho vamos a observar que a los 10 minutos ya está la fase urológica, no nefrogénica, porque ya vimos la fase nefrogénica, que es la primera. De los 10 minutos por la fase nefrológica va a pintar toda la vía urinaria hasta la vejiga. Es ahí como lo pinta, obviamente, si es que hay un área que no pinte ese color, vamos a pensar que puede ser, por ejemplo, una imagen de adhesión, puede ser un cáncer, o puede ser inclusive, podemos hallar cualquier anomalía o alteraciones anatómicas, ¿no? Porque obviamente no va a pintar, va a bordear esa imagen. Siguiente. Siguiente. Ok, entonces vamos a encontrar tumores, como lo pueden observar que está en círculo a nivel de la pelvis renal. Ven, está rodeado por un círculo. Vamos a encontrar la presencia de un tumor, ¿no es cierto? Porque bordea esa área, ¿ok? Es un defecto de represión. Y a nivel de la vejiga también vamos a encontrar un tumor, es decir, una imagen eh, ya no es radiopática, es radiolúcida, como lo pueden observar, y es porque obviamente no ha pintado el tumor, lo ha bordeado. Entonces nos ayuda mucho esa urografía escritora. Siguiente. Ok, vamos a encontrar también algunas malformaciones congénitas. Miren en la primera imagen, un riñón en herradura, una ectopia renal, es decir, el riñón está fuera de su área. Ok, vamos a encontrar una tosis renal, la presencia de un doble sistema pirocalicial, como lo ven en el riñón derecho. Ok, ok, siguiente. Ok, entonces, este es el uso de la radiografía, ¿no es cierto? Nos va a ayudar mucho para poder ver qué alteraciones podemos encontrar básicamente en la anatomía y también en los cálculos renales. Obviamente, como vuelvo a repetir, esto fue ya desplazado por la UROTEM o UROTAC, ¿no? Que es la tomografía de la vía urinaria. El siguiente estudio de imagen que vamos a encontrar es el uso de la ecografía renal. Siguiente. Entonces, la ecografía renal es un método diagnóstico empleado con mayor frecuencia para la evaluación de los riñones y del tracto urinario. No es un método invasivo y se utiliza radiaciones ionizantes, no utiliza radiaciones ionizantes, es decir, no utiliza medios de contraste y requiere una mínima preparación del paciente. Ya es la primera prueba a realizar en pacientes urémicos para valorar el tamaño renal y la existencia o no de hidronefrosis u obstrucción. Entonces nos ayuda mucho la ecografía renal. Primero, como hemos comentado anteriormente, para evaluar el parénquima renal. Nos ayuda también para poder ver en primera instancia si hay presencia de una hidronefrosis, muy aparte de la urografía excretoria, y también para ver si hay presencia de alguna obstrucción. Para ver cálculos nos ayuda, sí, pero nos ayuda a ver la presencia de cálculos, pero a nivel renal, más no de las vías urinarias, como lo hace así el primer estudio. Siguiente. Bien. Se emplea también para valorar los vasos grandes, sí, tanto de los riñones como de las vías, no atrás. Regresa. No, regresa. Ok. Ok, entonces
¿Nos ayuda a ver los vasos renales? Sí, porque inclusive con una ecografía tú le puedes realizar una ecografía Doppler y ver cuál es el diámetro de la arteria renal y también del tanto de los nativos como los riñones trasplantados. También se usa para evaluar la estructura renal y la existencia de masa, sí, efectivamente, y es la primera técnica de imagen para la evaluación de un riñón trasplantado. Asimismo, es la modalidad más frecuente usada para realizar biopsia renal. Ahora la ecografía nos ayuda tanto que inclusive hacemos una biopsia guiada por ecografía, al igual que la inserción de un catéter. Siguiente. Bien, entonces, ¿cuáles son los fundamentos técnicos de la ecografía? Primero que el diagnóstico por ecografía procede de la tecnología sonar de navegación, que es lo que usaban los barcos. ¿Ok? Es empleada en la Segunda Guerra Mundial para la detección de objetos bajo el agua. En medicina, esta ecografía se emplea para valorar distintos órganos de acuerdo a la estructura y la densidad. En un abdomen, particularmente en los riñones, se utiliza ondas de 2.5 a 4 MHz. ¿Ok? Pero tiene que ver mucho con el sonido, con esas ondas de sonido al chocar con una masa. ¿Ok? Y eso se utilizaba en los barcos y también, pues, lo que utilizan el eco, ¿no? Los murciélagos. Siguiente. Bien, la ecografía se basa en el estudio de las ondas reflejadas, son los ecos, y los pulsos de ultrasonido dirigidos al interior del cuerpo humano van a atravesar distintos medios de distintas impedancias. La piel no es lo mismo que atravesar la grasa, no es la misma que el hígado, que los vasos, etcétera. Y en cada cambio de medio se crea una interfase en la que rebotan los ultrasonidos. ¿Ok? Estos ecos no tienen las mismas características que la onda original, ya que reflejarse cambian de amplitud, frecuencia y velocidad. Y eso es lo que podemos observar de acuerdo a eso la imagen. La superficie refractante en el plano de separación de dos medios físicos diferentes, ok, diferente impedancia, es decir, por ejemplo, el hígado o la grasa, va a determinar también la densidad de los medios, la superficie y la interfaz reflectante. Cuando el sonido atraviesa un medio físico y choca con una interfaz reflectante, una parte del sonido la atraviesa y la otra la reflejará. Y esto va a constituir el eco y de la interfaz reflectante. O sea, ahí vamos a poder observar la imagen. Siguiente. Ya, eso es lo que ocurre. Cuando tú utilizas un transductor y una ecografía, nosotros vamos a emitir una onda, ¿no es cierto? Que es la onda original antes de que ingrese al órgano o al cuerpo. ¿Ok? Entonces va a haber una distancia entre el transductor, que es el emisor, ¿ok? Y entre la onda refractante que va a haber. Esto va a chocar con un órgano y va a emitir una onda reflejada. ¿Ok? Esta onda reflejada nosotros la vamos a poder observar. Es por eso que el transductor es el emisor y también es el receptor. Entonces, sale las ondas originales, va a depender de la distancia, de la amplitud, de la densidad, choca con un órgano y regresa como un emisor y un receptor. ¿Ok? Ingresa esa onda y la van a poder evaluar de acuerdo de acuerdo a, como hemos visto, a la amplitud, a la distancia, y vamos a poder observar en resumen en la imagen del paciente, del órgano. ¿Ok? Siguiente. Bien. El aire y el hueso, al tener una impedancia muy distinta a la del resto de los tejidos, genera interfaces reflectantes que impiden el paso de los ultrasonidos y dificultan la obtención de las imágenes ecográficas. ¿Ok? Por esa razón es necesario aplicar un gel acuoso entre la sonda de la piel, entre la sonda de piel y con el objeto para evitar el interfase y que provoque el aire. Por eso utilizamos el gel. ¿Ok? La amplitud de los ecos de la interfaz reflectante va a determinar en el monitor, o sea, toda esa amplitud, esa longitud que tiene, vamos a reflejarlo y va a determinar en el monitor del ecógrafo las diferentes intensidades de la escala de grises de la imagen. ¿Ok? Siguiente. Bien. Con relativa frecuencia, al formarse una imagen ecográfica, se pueden generar artefactos que forman parte de la imagen sin corresponder a la anatomía renal. Su conocimiento es importante para evitar errores de interpretación, aunque también pueden ayudar a identificar ciertas estructuras. Siguiente. Bien, entonces, ¿qué artefactos podemos encontrar cuando hacemos una ecografía? Primero, la sombra acústica. Es un haz de ultrasonidos que choca con una superficie altamente reflectante, ¿ok?
que rebota todos los ecos de esta superficie. Por ejemplo, el hueso, el calcio, una litiasis renal, tú vas a poder hacer una sombra acústica. ¿Por qué? Porque este hueso o este cálculo va a chocar con es una superficie altamente reflectante. ¿Ok? Entonces, eso genera una imagen hiperecoica, pero detrás de la misma se produce una sombra acústica. ¿Ok? Siguiente. Vamos a encontrar un refuerzo posterior, ¿no? Y se puede considerar el fenómeno contrario a la sombra acústica. Si se dan cuenta, esa sombra ya no es negra, o sea, no es hipoecoico, sino es hiperecoico. ¿Ok? Eso es cuando un haz de luz de ultrasonido atraviesa tejidos con poca acentuación, por ejemplo, líquidos, en el caso de una vejiga, ¿no es cierto? O sangre, que por el contrario permiten, o por lo tanto permiten el paso sin mayor dificultad y se produce un falso aumento de la ecogenicidad por detrás de estas estructuras, debido a que el eco se refleja de nuevo en la pared anterior, produciendo un nuevo eco que rebota de nuevo a la pared posterior. ¿Ok? Este aumento de ecos en una interfase sólida es lo que origina el artefacto. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos en áreas líquidas, por ejemplo, en el seno de sólidos ecogénicos. Por ejemplo, cuando tenemos, más adelante lo vamos a observar mejor para que se pueda entender. Entonces tenemos la sombra acústica y tenemos un refuerzo posterior. Siguiente. Ok, tenemos otro tipo de artefacto que es la reverberación. Esto se produce cuando el haz de los ultrasonidos atraviesan una interfase que separa dos medios muy diferentes de impedancia acústica. ¿Ok? Es decir, cuando el transductor o cuando el haz separa dos tipos de órganos que tienen diferentes, o sea, muy diferentes impedancias acústicas. O sea, o es muy hiperecoico o muy hipocoico. ¿Ok? Entonces, la más típica de esas interfaces que separan un sólido o y un gas como un tubo digestivo o los pulmones, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, en el tubo digestivo tú tienes una imagen hiperecoica e hipoecoica. Entonces, cuando chocas con estos dos órganos, es decir, entre los dos órganos, vamos a poder encontrar la reverberación. ¿Sí? Siguiente. Siguiente, muy bien. La cola de cometa se produce cuando hay unas de ultrasonidos, chocan con una interfaz estrecha y muy ecogénica. Por ejemplo, la pleura, el peritoneo, que son en realidad reverberaciones de la interfase que al ser muy pequeña producen una imagen que simula una cola de cometa. ¿Ok? Siguiente. Bien. Entonces, lo que le va a servir a ustedes. Las imágenes ecográficas elementales, cuando se analiza una estructura con un ultrasonido luego de haber salido los artefactos y de acuerdo a cómo funciona el haz de ultrasonido. Entonces, se analiza una estructura con ultrasonido, se origina una serie de ecos de diferentes interfaces, ¿no es cierto? Según la intensidad y el número de ecos, puede ser una imagen hiperecogénica, hipoecogénica o isoecogénica. ¿Ok? Las imágenes hiperecogénicas, por ejemplo, a la cabeza son los cálculos, ¿no es cierto? Que es de color blanco. Las imágenes hipoecogénicas son de color negro, ¿ok? Es cuando las interfaces son menos ecogénicas, es decir, no es tan denso el tejido. Por ejemplo, un quiste. Dentro del quiste hay agua o el aire. Y las imágenes isoecogénicas se producen con el paso en su interior, o sea, se produce con el paso en su interior, existen interfaces de la misma ecogenicidad semejante al parénquima circulante. Especialmente nosotros lo relacionamos al hígado. Cuando se asemeja la imagen al hígado, de acuerdo a la intensidad, de acuerdo a al número de ecos, vemos que puede ser una imagen que es semejante al hígado. Y si es semejante al hígado, es hipoecogénica. Si es de mucha mayor intensidad que el hígado, es hiperecogénica o de menor hipoecogénica. Siguiente. Bien, ¿cuál es la técnica para explorar el riñón derecho? ¿Ok? Tenemos el reborde costal, una línea de rojo, tenemos la línea axilar posterior y tenemos la línea media. ¿Ok? Axilar anterior, axilar posterior y la línea media. En la línea media es evaluar. Entonces, se utiliza un transductor convex de baja frecuencia. El riñón debe evaluarse en dos planos. Primero ser coronal y ser transversal. Con el paciente en decúbito supino, o sea, echado, y se coloca el transductor en el reborde costal
con el marcador en orientación hacia la cabeza del paciente. Hay una muesca que es un ecógrafo. Cuando tengamos prácticas, pues en algún momento cuando los chicos me hacen recordar, en el ecógrafo tenemos una muesca que es como un relieve. Eso va mirando hacia la cabeza del paciente, ¿ok? Y va hacia la línea media. Siguiente. Entonces, ven, se dan cuenta, es el ecógrafo va hacia, la muesca es la imagen que tienen ahí de color rojo. Entonces, esa muesca va hacia la cabeza del paciente, ¿ok? Y vamos a ir a la línea medial. Entonces, ¿qué vamos a observar en ese paciente? Vamos a observar que el riñón tiene un área caudal, un área cefálica, ¿ok? Vemos ahí lado superficial y lado profundo. El lado superficial es la piel, obviamente es la parte más cercana, ¿ok? Vamos a encontrar la parte cefálica, ¿ok? Y la parte caudal y el plano más profundo. Siguiente. Bien, entonces vamos a encontrar que el hígado es lo más cercano al riñón, es por eso de acuerdo en nuestro punto de referencia para también saber si es una imagen hiperecogénica, hipocogénica o hipoecogénica. Vamos a evaluar ahí las pirámides renales, como pueden observar, de color hipoecogénico, la pelvis renal, que está hiperecogénica, y el riñón, obviamente es el riñón derecho, ¿no? Entonces, una vez identificado, se gira ligeramente el transductor para ajustar a la orientación oblicua del riñón. El transductor se arrastra de delante hacia atrás para mostrar el parénquima renal que se muestre de polo superior hasta polo inferior. Se pueden evidenciar ahí como podemos ver las pirámides renales, el parénquima renal y la pelvis renal, ¿no? A medida que el brillo, y la pelvis renal aparece a medida que el brillo hiperecoico repercute en el riñón. ¿Ok? Siguiente. Una vez identificado el gris discretamente, el transductor se tiene que ajustar a esa posición oblicua del paciente para evaluar el riñón. Y para obtener una vista del eje transversal, se gira 90 grados el transductor. De verdad, o sea, la parte teórica, si que no tienes una práctica, chicos, no se hace muy fácil, pero más o menos podemos tratar de que se pueda entender lo que se tiene que hacer. Entonces, cuando tú ubicas la línea media, tú pones el transductor en área longitudinal, ¿ok? Entonces evalúas llevando el transductor de arriba hacia abajo y yendo de una manera ligeramente oblicua en la forma anatómica del riñón. Cuando has evaluado esa parte, volteas el transductor de forma proximal, ¿ok? Para que puedas evaluar completamente el riñón. Siguiente. Ok. Entonces, el transductor se coloca sobre la línea media axilar posterior izquierda con el marcador en orientación hacia la cabeza del paciente, como lo hemos comentado. El riñón izquierdo igual está colocado en una posición más alta que el otro riñón, como lo hemos comentado. Por tanto, para visualizarlo correctamente, se debe mover hacia arriba en dirección intercostal y hacia atrás desde la línea media, desde la línea axilar media. ¿Ok? La inspiración es muy importante en esos pacientes porque va a facilitar a que el riñón baje un poco, ¿ok? O descienda y eso lo podemos observar. Siguiente. Bien. Vejiga urinaria y técnicas para estimar el volumen urinario. Entonces, para la exploración de la vejiga urinaria es necesario conseguir ciertos grados de represión para definir mejor sus límites y su contenido, es decir, que el paciente tenga orina. Se realiza la exploración con una sonda convex, igual con un transductor convexo de baja frecuencia, utilizando cortes longitudinales y cortes transversales. Y para estimar el volumen urinario es necesario hacer un corte transversal para estimar el ancho y la longitud de la misma y un corte longitudinal para estimar la altura. Siguiente. Entonces tenemos el corte longitudinal y el corte transversal. ¿Ok? Entonces el volumen urinario se puede calcular de acuerdo 0,5 por el ancho del paciente, por longitud, por la altura. Entonces el ancho anteroposterior también del paciente y ¿cómo se llama? Y la altura. Siguiente.
Bien, entonces esas son todas las imágenes y estructuras que puedes encontrar o observar en la ecografía, desde de los cálices que hemos observado, de las pirámides que hemos observado también, que van a encontrar que las pirámides son áreas hipocogénicas. ¿Por qué? Porque tienen más cantidad de agua, es decir, de fluidos, de sangre. Eh, Vamos a encontrar también la cálices mayores, cálices menores, la pelvis renal y los uretres. Siguiente. 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 ¿Me escuchan? Ya. Entonces, la evaluación del tamaño renal también nos va a ayudar mucho para ver la patología renal y obviamente la ecografía podemos observarlo. Básicamente para pasar esa diapositiva es 12 por 6 por 3 como siempre lo he indicado. Siguiente. Ok. La Doctora, no evaluación se le de... escucha. Ya. ¿Ahora me escuchan? Sí, ¿Ahora me escuchan? doctora. Ya. Sí, ahora Esa, sí. esa diapositiva sirve así para saber la evaluación del tamaño renal de acuerdo a la edad. Mientras más aumentan en edad, entonces vamos a darnos cuenta que la longitud del riñón también va disminuyendo, ¿no es cierto? Empezamos a hacer una longitud de riñón de 12, ¿no es cierto? Por 6 por 3, hasta que va disminuyendo conforme va aumentando la edad. Siguiente. 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 Bien. Tenemos un patrón encorrenal, la corteza es hipoecogénica. ¿Por qué es hipoecogénica? Porque se encuentran los glomérulos y los glomérulos tienen sangre. ¿Ok? El contorno renal es suave y el manto cortical debe ser uniforme y ligeramente más grueso hacia los polos. ¿Ok? Y la pelvis renal y el uréter son anecogénicos. ¿Ok? Siguiente. Bien. Tenemos entonces que vamos a poder observar en la ecografía la presencia del seno renal, ¿no es cierto? Un seno transversal, era un corte transversal y vamos a mostrar, por ejemplo, las fascias, el espacio pararenales. Se ha aumentado también el tamaño de los espacios para facilitar su identificación. Por ejemplo, vamos a tener el riñón, que es el kidney, vamos a tener el hígado y el páncreas. Siguiente. Ok. La corteza se define como hipoecoica o isoecoica en comparación con el hígado y el vaso. ¿Ok? Como pueden observar, todo lo que está hipocogénico, lo que dice K de kidney, es hipogénico e hipocogénico es de ese color básicamente por los vasos sanguíneos, ¿no? Como sabemos, el agua, el aire, la sangre es hipocogénico. Siguiente. Bien, en los niños las pirámides renales son hipocogénicas y la corteza es característicamente hiperecogénica comparada con el hígado y el vaso, o sea, al revés. ¿Ok? Siguiente. Bien, las columnas de Bertin, como pueden observar ahí en las flechitas, resulta del abultamiento del tejido cortical en la médula y se aprecia como una masa con la textura similar a la de la corteza, pero que se encuentra dentro del seno renal central. Esas son las pirámides de Bertin. Siguiente. Ok, entonces en esa imagen ustedes van a poder encontrar, no sé si pueden hallar, ubicar el vaso. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Ya. Sí, por Entonces, parte se superior. van a dar cuenta que, ajá, que el riñón está liso, ¿no es cierto? Pero en la parte donde está indicando en la flecha, vamos a encontrar como como un relieve, ¿no? Como si fuera una saculación. Entonces, ahí nos damos cuenta que el riñón, si bien es cierto, tiene buena ecogenicidad, porque es parecida al hígado, vamos a encontrar que hay una prominencia en su contorno. Siguiente.
Sí, ya. Ahí vamos a ver la hidronefrosis. En la ecografía es ideal para ese tipo de patología. Si se dan cuenta, hay una saculación. Esos son bolsas de los cálices y de los uréteres. ¿Ok? Entonces, dilataciones de la pelvis renal, dilatación de los cálices mayores y dilatación también inclusive hasta de la pelvis renal. Siguiente. Entonces, ahí vamos a observar también otra imagen en ecografía donde hay un cálculo renal en el polo superior, ¿ok? Que tiene obviamente una sombra acústica, como hemos observado, ¿no? Que es una imagen ecogénica. Siguiente. Masas. Si se dan cuenta, ven en las flechas, vamos a encontrar una vista sagital donde se aprecia una gran imagen sólida hiperecogénica, ¿ok? Que surge del polo inferior, ¿ok? Ya sean quísticas o sólidas, pues son tumoraciones. Siguiente. Los quistes, bueno, se pueden identificar como lesiones anecogénicas y son un hallazgo frecuente en la ecografía. A veces estos quistes hemorrágicos pueden catalogarse erróneamente como sólidos debido a la ecogenicidad conservada. Y la diferenciación de los quistes como simples o complejos es importante para decidir la intervención quirúrgica terapia. Siguiente. Entonces, ahí van a poder observar los quistes. ¿Ven en la flecha, chicos? ¿Ven una imagen que es anecogénica? Entonces, es anecoico, es de pared delgada y casi es imperceptible. ¿Por qué es importante la ecografía? Porque tú tienes que hacerle un control. Porque si ese control aparece un quiste complicado, es es sanguinolento, son quiste que está dentro hay sangre o de pronto infectado, o la densidad de una pus, entonces sí es importante eliminar ese quiste, ¿no? Extraerlo. Siguiente. Los quistes pueden ser simples o pueden ser complejos, como pueden ver en la imagen, que contienen ya calcificaciones o como tabaco, tabicaciones, ¿ok? Y también pueden ser benignos o malignos. Y la modularidad de la pared quística, las dedicaciones y vasculaciones o la vasculación sugieren frecuentemente malignidad. Es por eso que todo quiste, si tiene ciertos anecogénico, basta que tengas un quiste complejo, tienes que hacerle un Doppler, ¿no? Siguiente. Bien, en cuanto a la vejiga, la ecografía en tiempo real se puede usar para evaluar los tumores de la pared y los cálculos también en la vejiga. Con Doppler se puede identificar también el jet uretral, ureteral que se produce cuando la peristalsis impulsa la orina a la vejiga, con la ecografía Doppler. Siguiente. Entonces, la investigación del Doppler a color de los riñones proporciona una evaluación detallada de la anatomía vascular, o sea, solo vascular renal. Y las principales arterias renales se pueden identificar con la mayoría de los. ¿Ok? Siguiente. Bien, entonces el Doppler de potencia también es, la amplitud es un tipo de estudio también. La amplitud, la señal y la información direccional se empleará para producir un mapa de color de los vasos intrarrenales y del flujo dentro de los riñones, como pueden observar ahí. Y se puede utilizar para identificar infartos renales en general. Entonces, la ecografía Doppler nos va a ayudar mucho para ver solamente, en este caso, la vasculatura. Siguiente. Entonces tenemos un Doppler también pulsado que evalúa la estenosis de la arteria renal. El estrechamiento de la arteria va a causar cambios en la velocidad proporcional con el grado de estenosis. Así, como un cambio en la forma de onda de la arteria renal normal más allá de la estenosis. Entonces, ¿se das cuenta? En la imagen, no sé si pueden observar de la derecha, tenemos un flujo normal, pero en el lado izquierdo ya el flujo, con un grado de estenosis, obviamente va a favorecer a que haya una disminución de ese flujo, ¿cierto? Y eso es lo que podemos observar. Siguiente. Ok, el índice de resistencia mide la resistencia del flujo sanguíneo causada por la microvasculatura de los lechos distales. Esto sirve como un indicador inespecífico de la patología tanto en un riñón nativo como en el trasplantado. En general, el índice normal de resistencia no es igual a 70, no es igual a 70, y el aumento de los índices de resistencia es un indicador inespecífico de la gravedad y es una señal resistencia vascular periférica aumentada.
Ok, siguiente. Tenemos el ultrasonido de contraste, que la ventaja de estos agentes de contraste es que son eliminados por la ventilación pulmonar, pudiendo emplearse en pacientes con función renal deteriorada. En este caso, dichos agentes de contraste son microburbujas de gas o de alto peso molecular, como el perfluorocarbono, que se utilizan mediante una fina cápsula de lípidos o proteínas. Sí. Entonces, tienen el mismo tamaño de las células sanguíneas y por lo tanto no son filtradas en el pulmón ni en el riñón. Y permanecen en el árbol vascular, actuando como agentes de agrupación sanguínea y pueden proporcionar información de la perfusión y vascularización de los distintos órganos. Esto se ha ampliado en el papel de la ecografía y es una opción de diagnóstico por imagen por aquellos pacientes con función renal limitada. El desarrollo de esos agentes de contraste permite la visualización de la microvasculatura y mejora de los patrones dinámicos, por ejemplo, en el caso de un infarto renal. Siguiente. Entonces, la utilidad de la ecografía con contraste en el diagnóstico por imagen renal comprende lo siguiente. Primero, caracterización de lesiones renales focales. Caracterización. Entonces, diferenciar con precisión los quistes de las lesiones corticales para la clasificación de Bosniak. Diagnóstico más preciso y seguro de la evaluación de las masas renales. También permite diferenciar las variantes anatómicas normales como la hipertrofia de las columnas de Bertin. Permite la evaluación del riñón trasplantado. La ecografía de contraste puede ayudar también a identificar las evaluaciones vasculares de este tipo de pacientes. Puede haber una isquemia, puede haber una trombosis y el seguimiento de traumatismo. Siguiente. Ok, entonces tenemos un ultrasonido de contraste, ¿cierto? Que podemos observar en el lado derecho la presencia de una masa, si se dan cuenta, de forma redondeada y circular, ¿no es cierto? Siguiente. ¿Cuáles son las aplicaciones de un paciente con ecografía renal? Primero, para enfermedad renal crónica e injura renal aguda. ¿Cómo nos puede ayudar una ecografía en la enfermedad renal crónica? Se indica cualquier paciente con RC y puede establecer el tamaño renal y el parénquima renal. Descartar que sea una enfermedad renal crónica por una enfermedad renal poliquística y la obstrucción del tracto urinario. Los riñones pequeños ecogénicos indican enfermedad irreversible grave, lo que elimina la posibilidad de biopsia renal. Y en la lesión renal aguda nos ayuda mucho porque el tratamiento diagnóstico es muy bajo en pacientes quienes en base de la falla renal es probable que la NTA o causas renales, ¿ok? Y por ejemplo la ecografía sigue siendo un indicador para descartar enfermedad renal crónica y obstrucciones. Entonces, en la cura renal aguda es un diagnóstico bueno, en realidad, pero no es ideal en pacientes que ya tienen una falla renal, ¿no es cierto? Ya establecida. Ahí como que se puede llegar a confundir. ¿Qué puede encontrarse en una ecografía renal? Pues con injuria, inversión del flujo. Normalmente tenemos mucho más flujo a nivel, por eso es hipocogénico a nivel del parénquima, a diferencia de los túbulos, que es hiperecogénico porque ahí se concentra la orina, hay solutos. En una injuria renal aguda hay esa inversión de flujo para que haya más flujo a nivel de los túbulos y todavía siga funcionando. ¿Ok? Siguiente. Entonces, en el trasplante renal nos ayuda, sí, porque está indicado cuando se produce una caída aguda de la función renal del injerto. Se utiliza para una biopsia renal también. Y en la vejiga urinaria se utiliza también para medir el volumen residual, para comprobar la ubicación y la permeabilidad de los catéteres vesicales. ¿Ok? Para acceso a hemodiálisis también y para un ultrasonido renovascular, para ver hipertensión renovascular. Siguiente. Ok. Cuando hablamos, ¿hasta ahí alguna pregunta de la ecografía, chicos? Sé que es una clase bien tediosa porque si no es práctica, es aburrida, ¿no? Porque debería ir acompañado de una práctica. Pero hasta ahí, ¿alguna pregunta que tengan? Para nosotros, para el nefrólogo, es ideal usar, pues la ecografía nos ayuda un montón. Al urólogo le ayuda mucho más la urografía excretoria o la Eurotac, que ha sido reflejada por ello. Pero a nosotros la ecografía es un examen muy importante para ver básicamente la anatomía renal
para ver las alteraciones anatómicas que puedes presentar. Tiene limitaciones, sí, porque tú solamente puedes evidenciar el riñón, más no las vías urinarias. Entonces tiene un cálculo que es lo más frecuente aquí en el hospital, pues el ideal sería una urotemia, porque la ecografía, como sabes, no evalúa la presencia de cálculos a nivel de las vías urinarias. ¿Has oído alguna pregunta que tenga, chicos? Ok. En la tomografía sabemos que la primera puerta de imagen a realizarse en pacientes con cólicos, litiasis, traumas, infecciones, abscesos renales, hematuria, anormalidades urológicas. Básicamente el urólogo. Em, Siguiente. Siguiente. Entonces, se evalúa el riñón en general, la anatomía, el árbol vascular, función y perfusión, y los patrones excretorios. La TAC convencional, sin contraste, permite la visualización de cálculos porque no requiere contraste, porque ya básicamente es una imagen refringente. Y quistes hipertensos y anomalías en el contorno. Y la UroTAC, ¿ok? Tiene 4 fases. La fase precoz, que es la evaluación arterial, la fase arteriovenosa, ¿ok? Que es la evaluación de la masa renal, la fase nefrogénica y la fase excretoria. Siguiente. Y con contraste. Entonces, tienen una imagen donde evidencia la UroTEM o UroTAC, ¿no? Que es superior a la urografía excretoria, obviamente, y es intravenosa. Entonces, tienes el tiempo cero, donde tú puedes evidenciar o sea, en la tomografía, tienes, siempre que es al cero, o sea, al inicio, tienes una fase arterial que es a los 10 minutos, una fase venosa a los 45, secundaria a los 7 minutos y tardía a los 5:30. ¿Ok? En la, vamos a poder evidenciar el uso de contraste, sí, porque si en todo caso tú le colocas contraste va a ser temporal. Y puedes hacer una reconstrucción también de la vía urinaria. Siguiente. Entonces tienes ahí la fase quinta, que está en la mano izquierda, donde no solo evidencias la anatomía renal. La fase arterial, donde vas a ver que obviamente con el contraste aumenta la hiperdensidad de la tomografía de los riñones, porque obviamente va a ir hacia todo lo que es los sanguíneos del riñón. La fase venosa, ¿ok? Y la fase de la vejiga. Siguiente. Siguiente. Entonces, RC versus cintura renal aguda. Entonces, el primer estudio, la ecografía. ¿Ok? Agudeza, borde delgado, hueco único, hidronefrosis, cronicidad, son riñones pequeños. Y si la ecografía no detecta causas de hidronefrosis, ¿no es cierto? Tienes que hacerle un TAC o una resonancia magnética sin contraste, que permite la ubicación de los riñones para la biopsia y detectar complicaciones, por ejemplo, hematomas, fístulas. Siguiente. Entonces, cuando hay una obstrucción unilateral, como lo pueden observar en la imagen, ahorita vamos a verlo, en el lado, por ejemplo, ven en la imagen inferior derecha, en el riñón izquierdo. Obviamente, el riñón izquierdo van a ver que hay una dilatación, ¿cierto? En la parte inferior del derecho. Entonces, la tomografía nos va a ayudar al UNOTEN para poder evaluar la presencia de una obstrucción unilateral. Primero, la ecografía. Pero si la ecografía no puedes observar y la obstrucción está mucho más abajo, entonces debería ser una URO. ¿Ok? Siguiente. Entonces, cuando hablamos de calcificación renal y litiasis renal, puede verse calcificaciones, por ejemplo, nefrocalcinosis, la médula y la corteza. El método de elección es el TAC sin contraste. Cuando queremos ver cálculos, quistes, enfermedad poliquística, el TAC es el ideal. Cuando queremos ver calcificación cortical, ¿no? Necrosis cortical, hiperoxaluria, síndrome de Alport, calcificaciones medulares también, hiperparatiroidismo primario, hipertiroidismo. Ecografía, pues, raramente permite visualizar los cálculos y permite ver disminución. Siguiente. Pues a la cabeza, el uroten, ¿no? Entonces, el Uroten o Urotac permite evaluar complicaciones, por ejemplo, después de una biopsia, abscesos, pilonefritis eritematosa, pilonefritis endogranulomatosas, abscesos más frecuentes, por ejemplo, en diabéticos inmunosuprimidos, sangrado o hematomas en la presencia en post-biopsia, ¿cierto? Y la resonancia magnética igual de eficaz para detectar, no, ay, bueno, atrás por favor,
Y la resonancia magnética igual para detectar abscesos, ¿no? Siguiente. Bien, esta es la imagen donde pueden encontrar una pielonefritis. Ven el riñón derecho, ¿ok? Que tienen obviamente esa hiperdenso. Y en el riñón izquierdo la presencia de un absceso renal también que pueden observar, ¿no? Siguiente. Bien. La masa renales también la tan contrastada es el método de elección para caracterizar y diferenciar las masas renales. Siguiente. Se basa en, bueno, sí, atrás, por favor. Bien, y la masa, o sea, obviamente, a diferencia de todo, debería ser la tomografía. En el primer, o sea, como primer, como primer uso de exámenes de imágenes, la tomografía o el Eurotem debería ser la principal. Bien, chicos, lo que sigue es resonancia magnética, que es la siguiente clase. ¿Tienen alguna pregunta? Sé que es un poco tedioso este tipo de cursos y porque debería ser práctico, pero lo importante que quiero que se lleven es el uso de cada uno. La radiografía se utiliza así, siempre y cuando estés en un puesto de salud o un centro de salud donde no tengas pues la capacidad resolutiva que tiene un hospital. Y te puede ayudar mucho. ¿Para qué? En casos, por ejemplo, en el tema de la litiasis. Litiasis renales es ideal, en este caso que no tienes nada, una radiografía de abdomen. ¿Ok? Si es que tú quieres ser más exhausto y buscar cualquier alteración anatómica, ¿ok? Y aparte también los cálculos, las masas, ¿ok? Y estás también en un área donde tienes mucha capacidad resolutiva, la terapia es lineal, ¿ok? Porque como hemos visto, podemos ver imágenes porque lo que no cubre el contraste lo podemos ver y más o menos sospechar que se trata de una masa, un quiste, de acuerdo a la densidad, ¿ok? A la cabeza y ante todo eso, la tomografía. El Urotem te ayuda muchísimo porque te puede ayudar para ver alteraciones anatómicas, alteraciones vasculares, y que tú vas a utilizar contraste, o alteraciones también, ¿cómo se llama? De las vías urinarias de la vejiga, inclusive, ¿no es cierto? Tanto cáncer como cálculos, como presencia de quistes, etcétera. ¿Ok? La ecografía es también ideal, es mucho más ideal para los pacientes, para la evaluación del riñón, porque en la ecografía te puede evaluar básicamente el mismo riñón, ¿ok? ¿Ok? Para ver también presencia de cálculos, para ver presencia de masas, para ver de presencia de alteraciones anatómicas, ¿no? Alteraciones vasculares también, ¿ok? Pero a la cabeza, la tomografía. La ecografía también es importante, pero tiene sus limitaciones. Como lo vuelvo a repetir, cuando tú tienes una ecografía y sospechas de un cálculo, el paciente tiene dolor, un cólico renal, puede evaluar, pero puede ser que no haya presencia de cálculos en el riñón, ¿ok? Porque ya ha migrado hacia las vías urinarias y la ecografía no puede ver. Esa es una de las limitaciones. Si bien esto te ayuda mucho a ver la anatomía, no es muy efectivo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro, doctora. Entonces, si tuviera que quedarse con dos estudios, sería la tomografía de cabeza y la ecografía. ¿Ok? Que ahorita está tomando una función importante en el tipo, en estudios, ¿no? Que en general, ¿ah? En todo tipo de estudios de cualquier tipo de órganos. Ok, chicos, bueno, una clase media tediosa, pero básicamente en eso, ¿no? En la ecografía, en la radiografía, en la urografía excretoria y en la tomografía. La próxima clase creo que me toca resonancia magnética, que es un poco más interesante porque hablamos del renograma en el tema de la resonancia, en el radiorrenograma. Entonces, léanlo porque eso sí es muy interesante de interpretar. ¿Ok? Bueno, si no tienen preguntas, ya terminamos esta clase y ya nos vemos la próxima sesión. Gracias, doctora. Ya, chicos. Gracias.